Bien, buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a trabajar con la temática, los problemas que exigen el dominio de los patrones motrices básicos. Para entender esta temática, pues obviamente se va a buscar es que ustedes comprendan aquellos problemas que surgen de las acciones motrices en un momento in situ o en un momento determinado y que los chicos tienen que dar respuestas con los patrones motrices básicos de movimiento. Entonces es importante entender eso porque en este caso la educación física es la que a través del desarrollo de las habilidades y la destreza motrices es la que ayuda a contribuir para que estos elementos puedan generarse esos espacios y a través de la conducta motriz los niños le puedan dar respuestas a esas posibilidades de movimiento que van surgiendo y que están en algún momento siendo exigidas para que puedan pasar a ser una respuesta que requiera esa exigencia o ese desequilibrio de la normalidad motriz, por así decirlo, que en ese momento necesita trabajarlo, como puede ser un salto, puede ser un lanzamiento, una resección o cualquier otro elemento que pues, esté presente en ese desarrollo. Entonces es importante pues, porque la riqueza y variedad de acciones, situaciones y experiencias motrices es fundamental para el desarrollo de estas capacidades. Pues, por ejemplo, para las capacidades perceptivo-motrices, que de igual forma se les debe dar un tratamiento como las otras áreas, ¿verdad? Es decir, si vamos a trabajar la enseñanza basada en competencias, pues obviamente debemos entender que los contenidos procedimentales, sería como la parte más fundamental de este desarrollo, pero no se debe obviar la parte conceptual y la parte actitudinal, porque eso me va a generar la competencia. Además, es importante entender que ese aprendizaje, esas habilidades y destreza, los contenidos de manera que el niño y la niña van a ir reafirmando que pueden tener esas posibilidades de esos patrones de habilidades motrices que van a ir desarrollando según la etapa de su evolución, que también la vamos a ver a continuación. Así que todo eso es importante porque en ese sentido las metodologías de enseñanza-aprendizaje deben ir evolucionando para que los elementos vayan de lo simple a lo complejo y por lo general, de lo general a lo particular y de lo global a lo específico. Y de esa forma conseguir el desarrollo de esas competencias motrices dentro de la interacción de los contenidos de la educación física a través de los problemas que van surgiendo a lo largo de cada uno de estos momentos. El objetivo de la clase pues, es identificar los problemas que exigen el dominio de los patrones motrices básicos mediante su análisis e interpretación con el objetivo de ponerlos en práctica en su lugar de trabajo. Es importante que ustedes después vayan ayudando a los niños a este desarrollo, ¿verdad? Con el momento adecuado y el lugar que sea necesario y que ustedes los consideren oportuno para poder desarrollar. Algo que debemos de entender primero, ¿qué son los patrones motores o los patrones motrices? A partir de este autor, de Winstrom, entendemos a los patrones motores básicos como una serie de movimientos que están organizados en una secuencia espacio-temporal concreta. Y eso es importante entenderlo porque los patrones motores o los modelos o las formas de hacer las cosas o los estándares son para todos. Es decir, todos debemos de tener esos elementos desarrollados a lo largo de la vida y porque precisamente ayudan a favorecer el desarrollo sistemático de las habilidades del niño y la concatenación entre los otros objetivos, entre los conceptuales y lo actitudinal para llegar al nivel del procedimiento, en el caso de la educación física. Entonces ahí es donde realmente se ve fortalecido esos elementos a la hora de trabajarlos. Aquí de entender también que las habilidades fundamentales van a surgir a nivel segmentario corporal y una base va a residir en los elementos filogenéticos de la especie humana. Es decir, de la herencia, del parentesco. Si mis padres han tenido un buen desarrollo y mi familia también, entonces yo también las puedo tener. Por eso que de repente a veces dice la gente, bueno, pero ¿por qué los hijos de los futbolistas, generalmente su papá ha sido un buen futbolista? Ahora entendemos por qué, porque es una herencia que se va trabajando en la filogénesis, es decir, en el desarrollo de la concepción del ser humano. Desde el momento de su concepción hasta el momento, hasta ahí, hay
La teoría de la motricidad habla de esos elementos, que depende en el momento, así como es concebido un muchacho, así también eso se aloja en sus elementos genéticos y por lo tanto desarrolla esas habilidades que le van a servir posteriormente para el desarrollo y la forma práctica del desarrollo de estas habilidades. Así que, bueno, hacer ejercicio para que sus hijos también traigan con esos elementos bastante bien desarrollados. Según este autor, según Parajaro, Self y otros, ¿verdad? Hay varios que lo dicen de esa forma, Castañer y Camerino también. Entonces, los patrones básicos de movimiento se van a clasificar de la siguiente manera. Van a haber patrones que son locomotrices, hay otros que no locomotrices y otros que son manipulativos. Todos estos pues, tienen el objetivo que ya hablábamos anteriormente, que es en este caso es que los niños puedan desarrollar sus habilidades de forma adecuada y no tengan ningún problema con esos elementos. Entonces, para hablar acerca de los patrones locomotrices, aunque esto ya lo vimos anteriormente, pero vamos a recordarlos que realmente son. Estas habilidades obviamente tienen una característica bien importante, porque en ellas se procesa el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro, ¿verdad? Otro espacio. Y en su desarrollo se interrelacionan diferentes elementos espaciales como la dirección, los planos, los ejes, ¿verdad? Entonces, ustedes ya conocen. Y las habilidades locomotrices también van adquiriendo de forma automática a permitir que los movimientos naturales y los movimientos heredados sobre lo que se pueden desarrollar habilidades fundamentales que son el crecimiento del individuo y estos se van madurando a lo largo del tiempo dependiendo del desarrollo que se les vaya dando. Y estos factores también, hay factores que son externos que contribuyen a la especialización de cada niño y niña, desarrollen esas habilidades que están ahí presentes. Bueno, y pues, ¿cuáles son? Solamente el andar o el caminar, el correr, saltar, variaciones de salto, los deslizamientos, las rodadas, el trepar, en fin, todo, hay varias, ¿verdad? Bajar, todas esas que forman parte de estos desarrollos locomotrices, es decir, con desplazamiento. También existen eh, patrones básicos de movimiento que son no locomotrices o se les conocen también habilidades de estabilidad. Y esta pues obviamente supone un desarrollo de especialidad de la perceptivo motriz y adecuación y adaptación al espacio temporal del cuerpo. También implica mucho la participación de las capacidades fisiomotrices, las condicionales y las coordinativas, ambas, para lograr superar la fuerza de gravedad. Y estas sí se realizan específicamente en las tareas motrices que van a querer una acción propuesta. Estas habilidades en las que se trata de mantener una estabilidad del equilibrio estático o el dinámico, o ambos, o una combinación también, deben a partir de una tarea motriz y este equilibrio obviamente se va a lograr a través de un adecuado ajuste postural que resuelva eficazmente el problema que está planteado. Algunas habilidades de estas pueden ser como por ejemplo balanzarse, inclinarse, girar, doblar, estirar, empujar también, colgarse, porque la condición especial y particular de estas, pues que aquí lo que buscan es mantener una estabilidad del centro de gravedad. Y si el centro de gravedad no está estabilizado, entonces pierdo el control y puedo caerme o resbalarme. Entonces, eso es algo importante que debe de estar acompañado en el desarrollo de estas habilidades. Por su parte, también tenemos habilidades manipulativas o habilidades manipulativas, patrones básicos manipulativos, que estas habilidades tienen que ver mucho con la manipulación gruesa y fina, ¿verdad? Se caracterizan casi siempre porque pueden imprimir fuerza a los objetos, a las personas y recibir o amortiguar los mismos objetos de las personas que requieren con su interacción. En la medida que se va adaptando, se va perfeccionando y a mayor participación de las capacidades de estas perceptivo-motrices y las coordinativas, va formando una base de un componente más cualitativo. Y estos movimientos naturales y de manipulación gruesa que requieren por herencia biológica y cultural se van construyendo sobre una base, sobre una especialización, podríamos decirle, y que aprenden por medio de la experiencia, de la variedad de movimientos, de las actividades físico-deportivas y también de las no deportivas, también del juego libre, se practican durante la vida cotidiana, además
simplemente van desarrollándose en la familia, en todos los aspectos, con los niños, con los amigos, cuando está jugando con el perro. Y esto va a contribuir para que el proceso de estos elementos vaya fluyendo de forma efectiva, ¿verdad? Entonces, que estos elementos armónicos y de eficiencia y eficacia, como producto de una interacción sociocultural, socioperceptiva motriz, sociofisiológica, puedan ir desarrollando estos elementos. De manera gradual. Entonces, bueno, voy a seguir con la presentación. Aquí me ha dado un poquito de problemas estos elementos, pero vamos a seguir con la presentación. De repente están un poco de problemas en los... Entonces les decía que esos elementos manipulativos forman parte de cada uno de ellos. Y esas habilidades, entonces, me van surgiendo a partir de cada uno de los elementos que vamos a ir desarrollando. Golpear, patear, empujar, que ya eso ya lo vimos anteriormente, y que estas habilidades lo que van buscando es que se hagan elementos de cualificación de las habilidades. Por eso es importante que podamos ir conociendo cada una de estas en su desarrollo y en sus elementos. Ok, perfecto. ¿Por qué es importante el desarrollo de los patrones motores? Es importante el desarrollo de los patrones motores porque me va a desarrollar la experiencia y el dominio progresivo de estas acciones motoras y va a dar posibilidades a que los niños y las niñas desarrollen su cuerpo y se desarrollen de forma integral, porque generalmente la mayoría de personas y teóricos le dan más importancia a los elementos abstractos y no a la parte motriz, que es bien importante. El ser humano es integral, no solamente es los elementos abstractos y aquellos elementos de codificación simbólica que le van a dar significado a las cosas, como es el lenguaje, como son las matemáticas. También son acción, lo que más hacemos es movernos, ¿y por qué no le damos importancia a eso? Por eso es importante que se le dé a ese desarrollo del cuerpo para que se mantenga un buen desempeño en la vida, porque al final va a ser un muchacho que puede entender mucho las matemáticas, pero va a tener serias dificultades a nivel orgánico. No va a tener una vida plena, o esta persona que puede durar más tiempo y desarrollar elementos para la ciencia por inactividad física puede limitar su vida, su tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que nos buscamos, ¿no? Que se garantice todos esos buenos desempeños, que sea un elemento bien naturalizado de una cultura física que nos ayude a comprender esto. Por eso la importancia que estos desarrollos de los patrones motrices esté bien latente a la hora de poderlo trabajar y a la hora de poderlo desarrollar. Ya que la procedencia motriz es un elemento organizado, de que controla procesos cognitivos. La gente piensa de que solamente es la práctica, pero no. Las operaciones cognitivas, como el comparar, el recordar, el inferir, el separar, el combinar, el analizar, entre otras, estas operaciones están desarrolladas de manera inherente a la persona y están identificadas precisamente por el sistema de funcionamiento nervioso. Y entonces es la materia principal con la que actúan estas operaciones. Esas informaciones de memoria a corto, a largo, a mediano plazo, que son desarrolladas mediante las sensaciones, mediante las percepciones y otras formas de información, consideran que el individuo a lo largo de la vida debe orientar el objetivo hacia un comportamiento motriz. Los diferentes comportamientos fortuitos, reflejos, etcétera, deben de estar garantizados en eso. Por eso es importante que se desarrollen. Entonces, el aprendizaje motriz también va a la par del desarrollo abstracto, del conocimiento en general de los niños, y es un elemento importante para el desarrollo de la memoria, del comportamiento y el aprendizaje. Es eso, ¿verdad? Es decir, es un elemento planteado que debe estar presente en la vida de todos los niños. Ahora veamos acá cuáles son las etapas de producción del desarrollo motor. Ya hemos hablado de esto, pero voy a recordarlo nuevamente a partir de una postura de Castañer y Camerino, dos autores españoles, ¿verdad?, que se dedican mucho a la producción científica de esta índole, y ahí podemos observar que están hablando de dos elementos importantes, o de tres, perdón, de un momento inicial, ¿verdad?, de la maduración, o sea, del proceso de maduración, ¿verdad?, que entre los 0 a los 2 años, primero se trabajan con los movimientos reflejos, el niño empieza a llorar porque siente la necesidad de ser atendido, porque se le cambia el pañal, porque tiene hambre, por diversas cosas,
porque no se siente cómodo, en fin, y muchas cosas que pueden surgir hasta acá. Estos serían como movimientos reflejos, ¿verdad? Que van empezando a surgir a lo largo de la vida de los ciudadanos. Generalmente pueden andar hasta los 24 o hasta los 18 meses, va a depender, cada niño tiene un desarrollo y una estimulación distinta. Luego están los movimientos rutinarios que son hasta los 2 años, el niño empieza a desarrollar ciertas cosas, un momento de exploración, quieren hurgar todas las gavetas, llevarse toda la boca todavía, entonces todos estos elementos que van formando parte de ello tienen ciertas complejidades. Y van iniciando, porque eso es una etapa inicial que va a ayudar a la formación elemental, que ya son movimientos elementales que están de los 2 a los 7 años, y los elementos que están acá de los 8 a los 10 años. En ese elemento es importante entender, ¿verdad?, que existen un desarrollo y los objetivos que sean plasmados en los planes de educación física van a buscar eso. Van a buscar que sea la especialización, ¿verdad? Ya de los 11 a los 14 años y hasta adelante. Todos estos elementos acá, que son reflejos, van a formar una base para acá, ¿verdad? De las capacidades físicas y habilidades que van surgiendo a lo largo de la vida, después van a ir trabajándose las genéricas. Y allí es importante porque en la etapa de maduración es cuando voy a tener un mayor significado de la motricidad. Es decir, y sigo recordando las palabras de Sánchez Bañuelos, donde explica de que a ese nivel todos debemos tener un almacén motriz grande, con la capacidad de decir qué necesitamos para el desarrollo de ciertas habilidades especializadas. Entonces, por lo tanto, vale decir de que desde acá, de toda esta evolución que se tiene, ¿qué deben aprender los niños? Desde las cuadrúpedas, bueno, desde los primeros movimientos reflejos, que es el rodar, el rectar, hasta la caminata, la marcha, los elementos manipulativos, y luego de acá, ¿verdad?, que se empiezan las carreras, los golpeos, y por último ya se convierten de las habilidades se van convirtiendo en destrezas. Entonces, aquí es importante en esta parte, en la parte de la numeración, porque ahí, si un niño ya necesita desarrollar las destrezas, entonces deben de trabajarse. Si se siguen trabajando, se van a considerar para toda la vida. Estas destrezas pueden ir enfocadas en función del deporte o del no deporte, eso va a depender de la opción que cada uno decida en su momento, pero lo importante es que sean para toda la vida y que nos van a ayudar, nos van a mejorar la calidad de vida en el desarrollo de estos elementos. Perfecto. Hablamos de qué es un problema motriz. Un problema motriz es una situación que está enfocada en ser resuelta por medio de una conducta motora de una persona. Es decir, que un problema debe estar ocupado o debe basarse sobre qué dificultad me va a ayudar y cómo la voy a solucionar. Partiendo de varios modelos, por ejemplo, del Gentry, que habla acerca de que los niños perciben globalmente, deben aprender y deben ensayar esos problemas motrices. También que deben de observar elementos, deben considerar un elemento tentativo desde la tosca acción hasta lo más fino. También se debe ver a la práctica, se debe de entender que durante esa percepción debe ensayarse por segunda vez, entonces el ensayo-error también funciona. Y entonces es importante, porque lo primero que debe de hacer uno es conocer la formulación del problema motriz. Cuando ya voy a trabajarlo de manera didáctica, la primera operación es percibir de qué forma van a aprender y cuál es la forma que voy a utilizar para ver qué exigencia le voy a colocar a estos niños. Los medios que voy a utilizar para tener éxito, los elementos que van a surgir, es importante. Entonces ahí es donde radica el objetivo motriz. ¿Qué voy a hacer? Es un proceso de aprendizaje donde el estudiante deberá organizar de forma particular qué movimientos y cómo va a resolver un problema que va a surgir dentro de la interacción del ambiente, dentro de la vida cotidiana. Entonces, porque también hay la teoría ecológica nos dice eso, que el niño debería de entender cómo resolver problemas motrices en su estado natural, ¿verdad? Sin que sean modificados y sin que sean, entonces, porque la vida va a ir dándole ese tipo de elementos. Un problema motriz, por ejemplo, de la vida cotidiana es bajarse de un bus en movimiento. Los buceros, ustedes saben que no respetan las paradas, entonces de repente va a seguir, sí, al vuelo, dicen, al vuelo significa que no va a parar, ¿verdad? Y usted tiene que resolver a como del lugar.
si no lo hace de manera adecuada, pues se va a caer y puede fracturarse. Entonces, eso es un problema motriz de la vida cotidiana que requiere una atención de los patrones básicos de movimiento a la hora de este desarrollo. Entonces, conjuntar los estímulos es importante porque al enfrentar esa tarea motriz, el alumno o el estudiante, perdón, responde al momento con un grupo de información con respecto a los colores, a los sonidos, a los movimientos. Entonces percibe todo ese tipo de cosas y esas señales variadas le van a dar respuesta. Porque entonces los estímulos deben de ser simbólicos y que deben de configurar un movimiento eficaz que alcancen el objetivo, aparte de controlar el entorno, también ayudan a resolver estas dificultades que se van relacionando a lo largo del desarrollo de la vida cotidiana y de que los niños van teniendo esos elementos a la hora de poderlo trabajar. Importante también porque allí va en cuenta la atención selectiva. Esta atención selectiva, el entorno, ¿verdad? Que le ponga el número considerable de estímulos, los estímulos reguladores que caen en buena disposición para ser ciertos. Y entonces todos estos elementos del aprendizaje motriz ayudan mucho a que se vayan trabajando. Entonces la idea es de que estos niños vayan creando movimientos que pueden ser engañosos o que pueden concentrarse en movimientos que dificulten y pongan a prueba sus elementos y sus destrezas para que estos después puedan ir desarrollándose y sobre todo creando posibilidades de movimiento. También es importante crear ese plan motriz porque ese ensayo mediante donde va a realizar los movimientos que ya lo ha trabajado. Y ahí va a ir una complicidad entre los movimientos que van a desencadenar una información y que esta va a quedar registrada por los sentidos y esto necesita ir haciendo un feedback, es una ejecución determinada para que se vuelva a repetir y a lo largo del tiempo se puede ir creando como un estereotipo dinámico que quede allí presente. Esa información selectiva posteriormente se va a quedar a nivel sensorial, va a ser producida en movimiento y luego lo va a ir replicando de forma habitual. Y en este nivel es donde se va a ir naturalizando la formación utilizada, el proceso y todas esas cuestiones que se están trabajando. Entonces el proceso de decisión y respuesta será la última parte y es ahí donde va a necesitar la retroalimentación. Entonces el objetivo del movimiento, el resultado de la respuesta y todas estas cuestiones que van a ir surgiendo a lo largo de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué problemas surgen con los niños y qué problemas se deben de resolver en estos elementos? Pues bueno, vean acá, los problemas motrices se resuelven por medio de los patrones básicos de movimiento. Vamos a poner algunos ejemplos ahí así, de forma bastante general, quizás por ciclo, para que se logren captar y de esa forma pues ahí podemos ver, sobre todo en la primaria, para que así lo puedan ver. Imagínense ustedes, por ejemplo, que aquí tenemos los contenidos como la experimentación de situaciones de equilibrio y qué necesita el chico para poderlos trabajar. Bueno, en fin, se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Se necesitan muchos elementos que puedan eh, darle solución a esos elementos que van a ir desde poderse equilibrar, desde poderse entender hasta poder ir creando elementos de coordinación o variando puntos de apoyo. Entonces, todas esas cosas que son importantes y que van a ir surgiendo a lo largo de la vida, es importante. Eh, por ejemplo, desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes, frecuencias, con coordinaciones y buena orientación en el espacio. Esto podría ser un elemento que podría estar relacionado con el niño, ¿verdad? Es decir, que la experimentación de estas situaciones podría ayudarle a el desarrollo de estas cuestiones motrices. Y entonces esto podría ser un problema, desplazarse y saltar de forma diversa. Por ejemplo, saltar y correr al mismo tiempo cuando ha finalizado el salto. Entonces, esa podría ser una forma de un patrón, es decir, de movimiento que voy a necesitar de el salto. En este caso hablamos de los patrones básicos de movimiento locomotrices, que van a necesitar correr, saltar y luego desplazarse. Y puede ser de forma diversa, puede ser que caiga al piso, no salta y se desplaza saltando, o se desplaza caminando, o se desplaza corriendo, o se desplaza haciendo zigzagueando. Entonces, esos puntos de apoyo le va a ir surcando. Puede ser de que lo haga con puntos de apoyo, imagínese con cuadrupedia o con 3 puntos de apoyo o con las manos, ya un elemento más difícil. Y de amplitudes y frecuencias, ¿verdad? Coordinando la buena orientación en el espacio y tratando de no caerse. Entonces, todos estos elementos
forman parte de ese elemento, de que se busca desarrollar, que se busca conocer el cuerpo y aceptar cómo es posible realizar esos elementos de movimiento y a qué hora puede trabajarlo y a qué hora puede hacerlo de forma diversa con el objetivo de que pueda ir mejorándose todos sus elementos motores. Esa conciencia que debe tomar sobre sus ejes corporales va a ser uno de los elementos que son elementos de estudio para resolver esos elementos motrices. Y entonces allí es donde forma la importancia de estas cuestiones. Además de ello, también es importante que se realiza lanzamientos y recepciones, percepciones, y ya hablamos de los elementos manipulativos y otras habilidades que impliquen el manejo de objetos, coordinándolos. A veces, muchas personas consideran de que esto no es importante, pero sí que, por ejemplo, el poder hacer la recepción. Si un niño no puede hacer recepción, pues se le va a caer todo y eso, si quiere ser un deportista, pues no le va a ayudar porque van a ser elementos que lo van a ir limitando a la hora de su desarrollo. Y si lo limitan, entonces va a tener problemas porque no va a poder hacer esos elementos que ya estaban acordes a un deporte. Y por lo tanto, pues toma acciones que no van a estar enfocadas a lo que realmente se va buscando. También equilibrar su cuerpo optando diferentes posturas. Ya se supone que en el primer ciclo debe de ir trabajando esos elementos y esos dominios, ¿verdad? Que van a ir en función de saber hacer este tipo de cuestiones. Las competencias motoras que se van a trabajar en esta base y esos problemas que van a surgir, entonces lo va a poder solucionar a través de su conducta motriz y que va a trabajar en esos elementos, pero a través de mantener esas cualidades físicas genéricas que están orientadas a la motricidad de los elementos posturales, ya en este caso. Y así que es importante que se puedan ir considerando todas estas cosas. Ya en el segundo ciclo también es importante de que el muchacho tome conciencia de la movilidad de sus ejes corporales en diferentes concepciones, que estas puedan considerar nociones espaciales y temporales y que puedan haber segmentos eh, para que esas nociones espaciales se mantengan fijas y no tenga problemas a la hora de adaptarse. Entonces, estos cambios que pueden ir surgiendo, y aquí ya son elementos, van a surgir ya precisamente en el segundo. Y entonces acá ayuda mucho que los niños puedan ir experimentando cada una de estas cuestiones y que aquí no le tome problemas manejar sus ejes corporales, las nociones de tiempo y espacio, el criterio de valorar la competencia, las respuestas complejas de los itinerarios de algún movimiento que puedan surgir también, porque le va a ayudar a trabajar, a realizar recepciones y lanzamientos y otras habilidades que van a implicar el manejo de objetos, como coordinación de segmentos corporales, va a aprender a ir botando el balón y desplazándose hacia adelante, hacia atrás, hacia el frente, que son elementos complejos que a los 0 años, a los 2 años no lo va a poder realizar. Entonces, ya en esta parte se va a poder ir tratando, va a reproducir y hacerse mediante movimientos corporales como saltos, palmeos, al mismo tiempo que coordina desplazamientos, en fin, todo eso es importante porque son competencias que aumentan la reproducción de cada uno de estos elementos. Ya en el tercer ciclo va a mostrar conductas activas que van a incrementar igualmente toda la condición física. Y esto es importante porque aquí esto lo va a generar el conocimiento propio de cada cuerpo, es decir, que estas va a conocer las limitaciones corporales que tiene y de movimiento, pero las va a poder solucionar si él desea a través de la práctica. Es importante que valore la competencia del alumno para que en esta forma se vayan trabajando y se vayan entendiendo cómo se va a poder trabajar. Esto, pues obviamente son los objetivos que se pueden ver. También es importante que ésta se adapte a los desplazamientos del salto, que pueden ser desconocidos y presentar ciertos elementos. Y aquí va a ejecutar acciones más difíciles. Es importante que el criterio de la competencia motriz que se vaya desarrollando el muchacho va a ir avanzando con la edad y resolver los problemas motores van a ir como por ejemplo el pasar una valla, hacer el movimiento del triple salto, ¿verdad? Que son movimientos complejos, motrices y que requieren de un mayor elemento
de entendimiento, ¿verdad? De interiorizar, pero esto se va a ir trabajando a lo largo de la vida. Es decir, que tenga en cuenta que toda esta evolución motriz va a darle respuesta a los motores. Y esos problemas pueden surgir de la vida cotidiana, como les decía. El andar en bicicleta, por ejemplo. A saber cuántas personas ya no, se les olvidó o dicen, ya no puedo andar en bicicleta. Ese movimiento, si se lo aprendió, realmente es bien difícil que pueda estar olvidado de sus elementos de memoria a largo plazo, su memoria muscular. Lo que sucede es de que si usted tiene el incremento del peso corporal, va a ser difícil que pueda trabajar con los elementos posturales debido a eso, pero tampoco quiere decir de que por tener sobrepeso no va a poder andar en una bicicleta, ni tampoco quiere decir de que porque tengo menos peso voy a ser experto andando en bicicleta. Es bien relativo, es decir, son movimientos que se aprenden a lo largo de la vida y quedan ahí grabados cuando eh, se necesitan. Entonces es importante que ustedes identifiquen cuáles son los problemas que necesitan la exigencia. Los problemas van a surgir en la vida cotidiana. No les podría dar una lista así como bien específica, pero les podría decir, por ejemplo, que cuando un niño camina con pie equino, es decir, en puntitas, requiere un proceso de educación de la marcha. La marcha normal es talón, planta, punta, ¿verdad? Y de esa forma, trabajando los apoyos correspondientes para que mejore. También cuando un niño no puede coordinar o porque tiene mala letra, ¿qué elementos le puede ayudar a través de la motricidad fina? Entonces esos problemas van a ir surgiendo a lo largo de la vida. Yo es importante que los observe y vamos a observar y después, cuando ya tengamos una edad adecuada de poder entender las cosas, vamos a decir, no puedo hacer esto porque no tengo esto. Es decir, siempre es importante que lo puedan trabajar. Aquí les dejo las fuentes de información por si ustedes deciden consultar un poquito más lo que hemos hablado este día. Y pues como siempre, es el mayor de los gustos estar con ustedes a través de esta villa y esperemos que pronto pase esta pandemia y podamos reunirnos nuevamente. Así que ahí les queda la clase de este día y es un gusto poderlos ver. Las bendiciones para todos y mucho gusto. Saludos.